Otro de los movimientos vanguardistas del principio del siglo XX es el movimiento dadaísta. Surge como movimiento en torno a 1916 en un bar de Zúrich, en donde había reunidos varios artistas encabezados por Tristan Tzara, que fue un literato de la época, André Breton. Son varios los artistas que se van a enfilar en los preceptos del dadaísmo, y lo que hay que tener en cuenta es que es un movimiento que se considera desde el manifiesto que escriben como antiartístico, en el sentido de que lo que van a hacer es proclamar una provocación, una ruptura absoluta con todo lo establecido dentro del mundo artístico hasta fines del siglo XIX. Si bien reconocen que los movimientos que se estaban dando en las primeras décadas del siglo XX proponen rupturas, ellos lo que dicen es que toda la producción que van a realizar es antiacadémica, antiartística, anticanónica, rompiendo con todo lo conocido. Trabajan más la idea del juego como manifestación del consciente y el inconsciente humano, y por lo tanto lo que dicen es que lo que ellos construyen no es arte, sino que es una manifestación que rompe con todos los esquemas conocidos. Por eso también es antiacadémico. Lo que van a hacer es generar el shock, generar la provocación y el escándalo a través de las obras. Se va a ir dando de distintas maneras y dependiendo la manifestación artística de la que hablemos. Trabajan tanto en pintura como en escultura, en literatura, en cine, y se destacaron por incluir dentro de las manifestaciones artísticas en general técnicas que no, si bien podríamos decir que se habían conocido como el collage, el assemblage, ellos lo llevan a un límite que no habían conocido hasta el momento. Y esos límites van a correrse a través de dos propuestas que van a ser los dadaístas, que son el cadáver exquisito y el ready-made. El cadáver exquisito es una técnica que se considera autómata porque lo que hace es evitar el trabajo consciente, y lo que hacen en primera instancia es imponerlo en lo que es la literatura. En lo que consta la técnica es que se recortan palabras de libros o de diarios o de revistas, se meten dentro de una bolsa y se van sacando de a una. Ese orden en el que se sacan marca el orden de la composición. Por lo tanto, las obras literarias que salen de estos cadáveres exquisitos suelen no tener una lógica tradicional, sino que presentan una lógica absolutamente disparatada en muchos casos, pero que ellos consideran obra de arte literaria. En el caso de los cadáveres exquisitos, en la pintura y en el dibujo también existen. En las próximas diapos les muestro alguno como para que tengan una idea. En ese caso ya no sería del todo autómata, sino que lo que se hace es trabajar sobre un papel o sobre un lienzo doblado. Cada artista, porque son obras grupales, cada artista sobre un trozo de papel dibuja o crea a su antojo, tapa esa parte creada y se lo pasa a un compañero que vuelve a incorporar o va a incorporar otras formas que a él le parezca. Una vez que pasó por todos los integrantes del grupo, se abre esa obra y lo que se ve es esa compartimentación trabajada
por distintos artistas y generando la figura que salga. Y por otro lado, la técnica, sí, es una técnica del ready-made, lo que hace es trabajar con elementos ya hechos, de ahí viene el nombre, por lo general industrializados. Por eso podemos decir que es una técnica que toma no solamente el collage y el assemblage como condición, sino que recicla materiales ya conocidos. Y los recicla convirtiéndolos en un nuevo objeto. El fin de generar estas obras, que pueden ser, por lo general van a ser escultóricas, pero también pueden estar en la bidimensión, es romper con esta idea de la obra artística casi sagrada, imponer un nuevo tipo de obras de arte que no imprima el estatus de obra, la importancia o el aura de la obra en el objeto, sino en el concepto de arte, qué es el arte y qué no es arte. Entonces nos vamos a empezar a encontrar obras que son otra cosa, pero que a partir de la impronta del artista, del objetivo del artista, cambian no su forma, sino su estatus de elemento cotidiano, industrial y repetido, a obra de arte única. Con respecto a los análisis de obra, acá les muestro o les acerco algunos de los ejemplos más conocidos, como para que se acerquen y tengan una idea de lo que estaba hablando en la diapo anterior. Tenemos en los dos primeros casos dos obras escultóricas de un mismo artista, que fue Marcel Duchamp, que en los dos casos son ready-mades escultóricos. En el primer caso, que se llama La Fuente, es un mingitorio que lo que hizo él fue descontextualizarlo de su objeto de ser, o de su forma de ser, vendría a ser, del fin para el cual fue hecho, darlo vuelta, ponerlo sobre un taburete o sobre una mesa y convertirlo en lo que para él era una obra de arte. Lo paradigmático de esta obra es que la mandó a un concurso, ganó el concurso y tiempo después fue robada. Lo que se ve acá es una copia de ese mingitorio original, pero está firmada con un seudónimo y está fechada, por lo que esta obra lo que hizo fue cambiar esta idea o en realidad replantear la idea de qué es un objeto artístico, quién impone la noción de objeto artístico, con un afán básicamente de provocación hacia la academia. En el segundo caso lo que tenemos es una composición no solamente de ready-made, porque tenemos objetos que ya de por sí estaban hechos desde industrialmente, que son una plancha y clavos, y lo que se hace fue compaginarlos o ensamblarlos para, entre esos dos objetos que ya son industriales de por sí y son conocidos por todo el mundo, convertirlo en un objeto único, que es una plancha con clavos, así se llama la obra, también es de Duchamp. Y en el tercer caso lo que tenemos ya es una pintura de otro artista que fue Picabia, que lo que hace es, si bien no trabaja con el objeto industrial propiamente dicho, lo que hace es replicarlo en la pintura. En este caso son engranajes de maquinaria. Este artista se dedica mucho a hacer este tipo o reproducir este tipo de elementos. Entonces trabajan ya desde objetos conocidos
sobre todo conocidos por gente que no pertenecería al mundo artístico, y ensamblarlos de alguna manera para que se reconozcan esos objetos, pero descontextualizados de su función específica original. Ya no son engranajes para una máquina, para un reloj, sino que son elementos que componen una obra de arte. Ya no es una plancha o clavos y así. Entonces lo que hace es, si se quiere, democratizar más las formas para que cualquiera pueda entender la provocación de estos objetos. En esta diapo lo que quería mostrarles era la idea de cadáveres exquisitos. En el primer caso, este cadáver exquisito se le atribuye o es un proyecto de Picabia, pero si se fijan, hay varios artistas que están firmando esta composición con lo que les viniera a la cabeza, con la frase que les viniera a la cabeza. Entonces tenemos una composición con ubicaciones aleatorias, con la decisión de cada uno de los artistas que va a ir aportando a esa imagen. Y por el otro lado, ya tenemos una composición en la que se desarrolla lo que les venía planteando, de que el lienzo o el papel iba a estar doblado y cada artista va a ir aportando lo que quiera dentro de la obra. Una aclaración importante es que este movimiento dadaísta tiene mucha relación con el surrealismo y que esta técnica del cadáver exquisito va a ser utilizado por los dos movimientos. El cadáver exquisito surrealista tal vez sea el más conocido de todos, pero es un juego de creación colectiva implementada por el dadaísmo.